Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinar del grupo de trabajo OncoNefro, que es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología relativamente nuevo, muy pionero y que ya tiene muchos proyectos en curso y algunos de ellos finalizados. Hoy contamos con dos ponentes de excepción, pero en primer lugar nos va a hacer una pequeña introducción el doctor Manuel Macía, que es coordinador del grupo y nefrólogo del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Cuando quieras, Manuel. Hola Clara, muchas gracias. Saludar a todos los asistentes y en primer lugar agradecer a la CEN por el apoyo de estos grupos de trabajo y esta modalidad de poner al día conocimiento y llegar a más nefrólogos y nefrólogas de forma ágil y rápida, y sobre todo a los patrocinadores, en este caso AstraZeneca, que ha permitido que podamos tener esta conexión y estas charlas que ahora oiremos. Desde el grupo OncoNefro, como ha dicho Clara, pues creemos que es una oportunidad poder aprovechar este tipo de reuniones y, como también ella ha indicado, pues esperar nuevas iniciativas de todos los que tenemos inquietud por este ámbito de la especialidad y añadir proyectos e ideas que sirvan para todos. Agradecer a Clara su labor de coordinadora de la reunión, y tanto a Fernando como a Isidro, que nos van a hacer una reflexión interesante sobre dos aspectos muy de moda. Así que Clara, cuando quieras, inicia la reunión. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, en primer lugar contamos con el doctor Fernando Caravaca, que es nefrólogo del Hospital 12 de Octubre y que, bueno, es muy conocido y ha sido coordinador de muchos proyectos del grupo Glossen. Él nos va a hablar sobre la gamapatía monoclonal de significado renal. Antes de empezar, decir que las preguntas se responderán al final de la sesión, que tenéis a la derecha de la pantalla el botoncito de preguntas, que las iremos recibiendo y cuando terminen de hablar los dos ponentes, pues las responderán. Y nada, cuando quieras, Fernando. Pues nada, como es bien sabido, los riñones son uno de los órganos más frecuentemente afectados en el seno de diferentes enfermedades hematológicas. Así, por ejemplo, pues aproximadamente un 12 o un 25% de los pacientes con mieloma múltiple presentan fracaso renal agudo en la presentación. En el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, un 19% presentan un filtrado glomerular inferior a 60% inferior a 60 en la presentación, y en el caso de la leucemia linfocítica crónica, pues casi un 60% presenta lesiones renales en estudios de biopsia, de autopsia. El International Myeloma Working Group, en su clasificación de 2014, diferenciaba las siguientes entidades: gamapatía monoclonal de significado incierto, mieloma aquiescente y mieloma múltiple sintomático, cada uno de ellos con las características hematológicas que se muestran en la diapositiva. Y los pacientes con mieloma múltiple serían subsidiarios de tratamiento, mientras que el mieloma aquiescente o la gamapatía monoclonal serían subsidiarias de observación o incluso de inclusión en ensayo clínico. En estas guías del International Myeloma Working Group se especificaba que solo el fracaso renal agudo producido por nefropatía por cilindros de cadenas ligeras se consideraba como evento definitorio de mieloma, y aunque otras formas de daño renal podían producirse, esta asociación en realidad no era característica. Así, esta laguna terapéutica condujo a que se acuñara el término de gamapatía monoclonal de significado renal para hacer referencia al conjunto de patologías renales que pueden aparecer como consecuencia de una gamapatía monoclonal que desde el punto de vista hematológico no cumpliría criterios estrictos de tratamiento al no cumplir criterios de neoplasia hematológica. Y por tanto, pues bajo este término de gamapatía monoclonal de significado renal se engloba pues, un conjunto de enfermedades que se caracterizan patogénicamente por la proliferación de un clon de linfocitos B o de células plasmáticas que sintetizan y segregan una inmunoglobulina monoclonal o un componente de la inmunoglobulina, ya sea cadenas ligeras o pesadas, y va a tener capacidad para depositarse y producir daño a nivel glomerular, tubular, intersticial o vascular. Las principales generalidades de los pacientes con gamapatías monoclonales de significado renal son las siguientes. Por una parte, la supervivencia del paciente es buena, pero en general el pronóstico renal es desfavorable. La respuesta a la inmunosupresión convencional resulta pobre y en ocasiones solo temporal, por tanto va a ser necesario un tratamiento dirigido hacia el clon. Por otra parte, existe una elevada tasa de recurrencia en el riñón trasplantado, con la consecuente repercusión sobre la supervivencia del injerto, y a lo largo del seguimiento algunos pacientes podrán desarrollar una neoplasia maligna, habiéndose estimado de pues en torno a un 1% anual en los pacientes que tienen gamapatía monoclonal de significado incierto.
Lo cierto es que la patología renal asociada a las gammatopatías monoclonales es muy heterogénea, lo que confiere a la biopsia renal una consideración de prueba diagnóstica clave. En esta diapositiva se muestra un esquema representativo de los tipos de lesiones y su afectación predominante, y en la mayor parte de los casos lo que se necesita es demostrar una restricción de la cadena ligera. La restricción de cadena pesada puede apoyar el diagnóstico, pero no es del todo concluyente, salvo en casos de enfermedad por depósito de cadena pesada, y esto es debido, entre otras cosas, a que pues, en algunas patologías glomerulares puede haber una predominancia de una subclase de inmunoglobulina, como neufritis membranosa con la IgG4. Bien, se han propuesto diferentes métodos para clasificar las gammapatías monoclonales de significado renal, aunque la clasificación más aceptada se basa en la distinción de las estructuras de los depósitos y según estos muestren una configuración organizada o no organizada con las correspondientes entidades que se muestran en esta diapositiva. De esta manera podremos encontrar patologías donde se detectará depósito monoclonal de inmunoglobulina y según si los depósitos tienen una configuración organizada, se distinguirán fibrillas, incluyendo amiloidosis, fibrilar, microtúbulos, incluyendo gonfitis inmunotactoide y crioglobulinemia, y aquellas con inclusiones o depósitos cristalinos, distinguiéndose la tubulopatía proximal por cadenas ligeras, histiocytosis con depósito de cristales y la glomerulonephritis con cristales de crioglobulinemia. Dentro de los depósitos no organizados se encontrarán la enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal, o MIDD, que se conoce en inglés, y la glomerulonephritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal o PGN-MID. Y finalmente, dentro de las patologías donde no encontramos depósitos monoclonales, se incluyen la glomerulopatía C3 y la microangiopatía trombótica asociada a la gammapatía monoclonal. Bien, otra forma de clasificar, y que a mí particularmente me resulta un poco más intuitiva, es de acuerdo al mecanismo y la localización predominante del daño, ya sea glomerular, tubular o mixto. Aunque, bueno, pues en ocasiones puede haber un solapamiento en más de un compartimento en una misma biopsia. Y en esta diapositiva se muestran las entidades resultantes de daño directo inducido por la proteína, y en esta diapositiva serían las que correspondieran al daño indirecto, incluyendo la glomerulopatía C3 y el síndrome hemolítico urémico. Pues bien, en esta presentación y por razones de tiempo me voy a centrar en la patología glomerular asociada a gammapatías monoclonales de significado renal y por tanto no abordaré la patología tubular e intersticial como la tubulopatía proximal por cadenas ligeras o la histiocytosis con almacenamiento de cristales. Por tanto, estas serán las entidades que trataré. Como es sabido, la amiloidosis se caracteriza por el depósito en los tejidos de diferentes órganos de un material amorfo que toma específicamente la tinción rojo Congo, presenta una estructura fibrilar característica de la microscopía electrónica y un patrón de láminas beta plegadas en la difracción de rayos X. La amiloidosis es el resultado de un plegamiento de proteína que produce un precursor con una capacidad de autoagregarse. La autoagregación produce protofibrillas que se retuercen para formar una fibrilla y se produce posteriormente un depósito a nivel sistémico. La amiloidosis asociada a inmunoglobulina monoclonal puede ser de cadena ligera, que es la más frecuente, cadena pesada o de ambas. La cadena más frecuentemente asociada es la cadena lambda. Bien, clínicamente la edad de presentación es de unos 60 años, afecta de manera predominante a hombres, y la enfermedad renal suele presentarse con un síndrome nefrótico, aunque las manifestaciones extrarrenales también son características. No es infrecuente que concurra deterioro de función renal al momento del diagnóstico, aunque tan solo en un 20% de los casos se presenta con fracaso renal agudo. Por otra parte, menos del 10% de los casos con amiloidosis relacionada con una inmunoglobulina cumple criterios de mieloma múltiple, por lo que lo más frecuente es que ocurra en el seno una gammapatía monoclonal de significado renal. La única afectación que no se asocia a una proteinuria de alto grado es la amiloidosis vascular limitada, que se presentará con un deterioro renal progresivo. Y luego, finalmente, bueno, la púrpura periorbital, la macroglosia y la amiloidosis cardíaca forman parte del cuadro clínico clásico, que en este caso sería de amiloidosis sistémica. Es importante destacar que la afectación cardíaca es tan común como la renal y que la extensión de la afectación cardíaca es la que va a determinar la supervivencia, mientras que la extensión de la afectación renal es la que va a determinar la supervivencia renal. Por otra parte, se ha comprobado que la velocidad y la magnitud de la reducción de la cadena ligera son de vital importancia y, por tanto, en este sentido, un diagnóstico precoz va a resultar fundamental. Bien, en estas imágenes podemos ver infiltración mesangial por depósito eosinófilo amorfo,
junto con restricción de cadena ligera lambda en la tinción de inmunofluorescencia, en este ejemplo. Estos depósitos son característicamente rojo Congo positivo y en la birefringencia verde-manzana, se muestran con la birefringencia verde-manzana con la luz polarizada. Y finalmente la microscopía electrónica va a mostrar fibrillas que tienen una orientación al azar y unos diámetros entre 7 y 12 nanómetros. Bien, y aunque la amiloidosis representa la entidad que con más frecuencia se asocia a fibrillas, la glomerulonephritis fibrilar asociada a inmunoglobulina monoclonal también se ha reportado de manera excepcional en menos de un 15% de los casos. En comparación con la amiloidosis, en la glomerulonephritis fibrilar, el diámetro de las fibrillas, como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva, es mayor, entre 10-30 nanómetros, y con frecuencia no tiñen para el rojo Congo. No obstante, y desde el descubrimiento del DNA JB9, cada vez parece haber más controversia, o bueno, mejor dicho, mayor consenso en que la gamapatía monoclonal no parecen ser responsables del desarrollo de este tipo de lesión, por lo que probablemente la glomerulonephritis fibrilar realmente será excluida en futuras revisiones de este grupo de patologías. Bien, otro tipo de lesión glomerular con depósitos organizados es la glomerulonephritis inmunotactoide, que suele presentarse con proteinuria intensa y meturia microscópica, pero sin manifestaciones extrarrenales. El patrón más común es de glomerulonephritis membranal proliferativa con expansión mesangial, y la microscopía electrónica, los depósitos están compuestos por microtúbulos con centros huecos, como se muestra en la diapositiva, y se localizan tanto en la vertiente subendotelial como en la vertiente subepitelial. La glomerulonephritis inmunotactoide se asocia con frecuencia con la leucemia linfocítica crónica. Y por otra parte, la glomerulonephritis inmunotactoide debe diferenciarse de la glomerulonephritis crioglobulinémica. Como es bien conocido, existen 3 tipos de crioglobulinas, pero solo el tipo 1 y tipo 2 tienen un componente monoclonal. La crioglobulinemia tipo 1 se diagnostica por la presencia de inmunoglobulinas monoclonales en el suero, que también tienen la característica de crioglobulinas, es decir, que van a precipitar entre 2 y 6 grados, y estas van a ser producidas por clones de células B o células plasmáticas, identificándose un trastorno linfoproliferativo subyacente en 90 al 100% de los pacientes con una crioglobulinemia tipo 1. Muchos de estos pacientes tendrán una gamapatía monoclonal de significado incierto, pero también es frecuente encontrar un mieloma múltiple sintomático o quiescente, especialmente en aquellos casos cuyas crioglobulinemias son de tipo IgG. Este tipo de enfermedad es más frecuente en mujeres mayores de 60 años y suele manifestarse con daños extrarrenales característicos como púrpura, artralgias, vasculitis o hipertensión. La afectación renal se suele producir en el 20-30% de los casos y se manifiesta con deterioro de función renal progresivo, con microhematuria y grados variables de proteinuria. La hipocomplementemia C4 va a ser un hallazgo frecuente, y en la biopsia renal los pacientes con glomerulonephritis asociada a crioglobulinemia tipo 1 presentan un patrón de lesión que puede ser mesangial, endocapilar, membrano proliferativo o extracapilar con semilunas en la microscopía óptica, y el hallazgo histológico distintivo en la glomerulonephritis crioglobulinémica son los llamados pseudotrombos, que son como los que se muestran en la diapositiva en la imagen A. Y las subestructuras más comunes son microtúbulos cortos y curvos como los que se muestran en la imagen B. Por otra parte, en raras ocasiones estas crioglobulinas pueden cristalizar, como se observa en las imágenes de microscopía electrónica. Y bien, bueno, hasta aquí serían las patologías glomerulares con depósitos organizados, y ahora voy a tratar grupo de patologías que son depósitos no organizados. Y la primera de ellas es la enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal, MIDD, que se dice en inglés, y que incluye la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, por depósito de cadenas ligeras y pesadas, y por depósito de cadenas pesadas. La enfermedad por depósito de cadenas ligeras es la forma más frecuente. Estas patologías son más frecuentes en pacientes varones y la presentación, aunque es variable, suele incluir deterioro de función renal y proteinuria, que va a ser de rangos variables desde subnefrótica o nefrótica, especialmente las que están asociadas a cadenas pesadas. Bien, abordando la primera de las formas, la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, casi siempre se encuentra un trastorno linfoproliferativo subyacente, aproximadamente entre un 60 y 80% cumplen criterios de gamapatía monoclonal de significado renal,
El mieloma múltiple sintomático está presente en un 20% de los casos de enfermedad por depósito de cadenas ligeras, y la enfermedad por depósito de cadenas ligeras asociada a macroglobulinemia de Waldenström se ha descrito también, pero de manera más rara. Y bien, la base patogénica de esta entidad reside en que determinadas características fisioquímicas de los dominios variables de las inmunoglobulinas monoclonales o las cadenas ligeras van a convertirlas en hidrofóbicas, van a dar lugar a una glicosilación anormal y una carga positiva, y todo eso va a favorecer la agregación y depósito a nivel mesangial y fundamentalmente en las membranas basales tubulares. Y al principio de la enfermedad, la muestra de la biopsia puede ser normal en la microscopía de luz, mientras que las etapas posteriores la enfermedad se caracteriza por esclerosis nodular y un engrosamiento de la membrana basal tubular. Y la inmunofluorescencia hay tinción lineal para cadena ligera capa en el 80% de los casos, lambda en 20% de los casos, y solo en las membranas basales tubulares y en los glomérulos. Y la microscopía electrónica lo que va a mostrar son depósitos tubulares y subendoteliales de aspecto punteado. Bien, y dando algunas pinceladas de la enfermedad por depósito de cadenas pesadas, cabe decir que se trata de una entidad rara caracterizada por un depósito de una única cadena pesada monoclonal que no va acompañada de cadena ligera. Y una característica bioquímica constante de esta enfermedad es la supresión del primer dominio constante de la inmunoglobulina. Como se ve, es una inmunoglobulina que está truncada y que se requiere, este es el elemento que se requiere patogénicamente para la secreción de una cadena pesada libre, aislada. La microscopía óptica suele mostrar una glomerulosclerosis nodular con material PAS negativo al rojo Congo, y es frecuente el engrosamiento de la membrana basal tubular. En la imagen B se muestra la inmunofluorescencia para IgG1, que resulta positivo con el depósito lineal en mesangio y glomérulo y membrana basal tubular. En la imagen C se tiñe con un anticuerpo específico frente al dominio CH2 de la inmunoglobulina, y en la imagen D se tiñe con un anticuerpo que va dirigido a CH1, que bueno, como está truncada realmente pues no se tiñe. Y la microscopía electrónica lo que va a mostrar son depósitos densos no organizados. Bien, por otra parte, la bronquitis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal, o PGN-MID por sus iniciales en inglés, se va a caracterizar histológicamente por la presencia de una bronquitis membranoproliferativa o endocapilar, también en la microscopía de luz. Va a presentar depósitos de inmunoglobulina monoclonal en la microscopía, en la inmunofluorescencia, y se va también a caracterizar por depósitos densos no organizados en la microscopía electrónica. La inmunoglobulina más frecuentemente encontrada es la IgG, siendo más frecuente la IgG3 kappa frente a la IgG3 lambda. Cabe reseñar además la reciente descripción de la bronquitis proliferativa con depósito de cadena ligera de manera aislada. Y bueno, pues esta entidad surge como resultado del depósito de la inmunoglobulina monoclonal, que va a dar lugar a una activación del complemento y otras vías de inflamación. Y el elemento histológico que la diferencia de la enfermedad por depósito de cadenas ligeras y pesadas es la presencia de una bronquitis proliferativa frente a la glomerulosclerosis nodular, así como la ausencia del depósito lineal en la membrana basal tubular. La presentación clínica es exclusivamente renal, siendo el deterioro de función renal y la proteinuria en rango nefrótico los elementos más característicos. Y otra característica importante es que, de acuerdo a las series, en tan solo un 30% de los casos se detecta gamopatía monoclonal en sangre, y este hallazgo pues, es de causa desconocida. Y la biopsia renal puede mostrar una amplia gama de patrones, aunque el patrón membranoproliferativo va a ser el más característico. En este ejemplo, la inmunofluorescencia muestra una fuerte positividad granular para IgG y kappa, sin tinción significativa de lambda. El estudio ultraestructural muestra depósitos granulares de densidad electrónica en el mesangio y en las paredes capilares. Y cabe decir que el pronóstico renal de los pacientes con esta entidad suele ser malo, alcanzando hasta un 50% de los pacientes en enfermedad renal crónica terminal a los 2 o 5 años del diagnóstico. Y por otra parte, también la recurrencia de la enfermedad en el trasplante renal va a ser muy frecuente. Bien, finalmente, dentro de las patologías inducidas por un daño indirecto de las gamopatías monoclonales, como he dicho, se incluye la glomerulopatía C3 y el síndrome hemolítico urémico asociado a gamopatía.
La glomerulopatía C3, como es bien conocido, es una entidad clínico-patológica secundaria a una desregulación de la vía alternativa del complemento y se va a producir un depósito de los fragmentos de C3 y de sus fragmentos de degradación a nivel glomerular que se podrán detectar mediante la biopsia y la inmunofluorescencia de manera específica. Se trata, por lo tanto, de una patología que surge como consecuencia de una desregulación de la vía alternativa del complemento y, como es bien conocido por la audiencia, la vía alternativa del complemento es una de las 3 vías de activación del complemento, está formado por diferentes moléculas que acaban interaccionando en diferentes cascadas y la molécula de C3 es la molécula central. Y bien, lo cierto es que el mecanismo patogénico de esta enfermedad no se conoce en profundidad, aunque se cree que estas proteínas monoclonales tendrían pues, un papel como tendrían como un papel un poco de interacción con esos reguladores de plasmáticos, actuarían como mini autoanticuerpos frente a los reguladores del complemento o incluso podrían actuar como plataforma sobre la cual se activará el complemento. Y en esta diapositiva se muestran imágenes de ejemplo. En la imagen A, en la que vemos pues, una tinción de plata con 2 glomérulos que presentan una ampliación mesangial, engrosamiento de las membranas capilares, la inmunofluorescencia de la segunda imagen, en la que se observa un depósito exclusivo de C3, y luego las imágenes de microscopía electrónica. En la imagen C vemos depósitos electrodensos no estructurados a nivel subendotelial, y este caso correspondería con un caso de glomerulitis C3, y la imagen D, que correspondería con una imagen de enfermedad por depósitos densos. Bien, por otra parte, como ya he comentado, también puede ocurrir síndrome hemolítico urémico, una microangiopatía trombótica en el seno de una gammapatía monoclonal, y estas son 2 series relevantes que se han publicado en los últimos años en este sentido. Aunque es verdad que tampoco se conoce exactamente el mecanismo e incluso pues, se ha llegado a cuestionar si realmente hay una asociación como tal, pero bueno, parece que de acuerdo a estas series y esta asociación pues, sí que existiría un vínculo patogénico. Bien, y aunque las patologías que he comentado en las diapositivas previas constituyen digamos, las patologías mejor estudiadas, de manera excepcional también se han reportado otro grupo de patologías que se incluyen en esta diapositiva dentro de un grupo misceláneo. Cabe destacar pues, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal en seno de gammapatía monoclonal, que sería del tipo IgG o IgA. No se detectaría en los kits comerciales habituales y, a diferencia de la forma convencional, esta forma tendería también a recurrir en el trasplante renal. Además, cabe reseñar también el patrón de glomerulitis membranosa secundaria de gammapatía monoclonal y que se caracteriza por menor frecuencia la presencia de anticuerpos anti-CLA2R, y en ocasiones este patrón evoluciona hacia una GNMP en una biopsia posterior. Y finalmente, también de una manera excepcional se ha reportado un caso de vasculitis IgA en el seno de la gammapatía monoclonal. Bien, el diagnóstico de sospecha de gammapatía monoclonal de significado renal casi siempre se va a establecer por la asociación de la afectación renal junto con la presencia de un pico monoclonal en el espectro electroforético. Hay que tener en cuenta que la correcta investigación de la gammapatía monoclonal debe incluir, además de la biopsia renal, pues la demostración de la gammapatía monoclonal en plasma u orina, el estudio hematológico que determine pues, la naturaleza, la extensión del clon, que es al final el responsable de la patología, y en algunos casos, como la amiloidosis, también pues, ampliación del estudio para descartar que pueda haber a otros órganos. Hay que tener en cuenta que la electroforesis y la inmunofijación pues no son suficientemente sensibles para detectar cadenas ligeras libres, y por tanto estas técnicas se deben combinar también con el ensayo de cadenas ligeras libres en sangre, el ensayo Freelight, que bueno, pues es un ensayo nefelométrico que lo que va a hacer es detectar los epítopos de las cadenas ligeras que en condiciones normales están ocultos, pero con esta técnica, pues digamos, la combinación de estas 3 técnicas aumentarían la sensibilidad para la detección de una gammapatía monoclonal pues, en más de un 97%. Sin embargo, y como ya he comentado y como se destaca en esta diapositiva, el porcentaje de detección de la inmunoglobulina monoclonal puede ser menor
en algunas formas de estas patologías, fundamentalmente en esa nefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal. Y por otra parte también, bueno, pues como es conocido también, existe controversia en cuanto a la interpretación de los niveles de cadenas ligeras libres. Y bueno, pues este estudio reciente, de acuerdo a pues, los resultados de esta cohorte tan grande, pues proponen nuevos intervalos de confianza ajustados no a la insuficiencia renal como, digamos, comorbilidad genérica, sino de acuerdo a los niveles, a los grados de insuficiencia renal, como se muestra en la diapositiva. Bien, en esta diapositiva se muestra el esquema para el correcto diagnóstico histológico de la patología. El análisis de la biopsia renal debe incluir la microscopía óptica con las diferentes tinciones, luego los estudios de inmunofluorescencia que se deben realizar en el tejido pues, con las diferentes inmunoglobulinas, las cadenas ligeras, y debe realizarse también pues, microscopía electrónica. Y en casos determinados pues puede ser necesarias técnicas complementarias como la espectrometría de masas, que desafortunadamente pues en España pues no contamos con ella de manera rutinaria, como así ocurre en otros países. Luego también pues, se han utilizado inmunofluorescencia para los subtipos de IgG, que tampoco son tan frecuentes en los departamentos de anatomía patológica de España, y la inmunofluorescencia en parafina, que también pues, cada vez sí que afortunadamente es más frecuente y ayuda todo este conjunto de técnicas a una correcta identificación también de la gammapatía. Y finalmente, dando algunas pequeñas pinceladas sobre el tratamiento, cabe decir que las estrategias de tratamiento van a basarse en la quimioterapia, que se va a adaptar a la naturaleza del clon, ya sea linfocítico o plasmocítico. Se va a adaptar también a la función renal, a la comorbilidad del paciente y a la presencia o no de enfermedad extrarrenal. Estas pautas terapéuticas van a ser guiadas por hematología y aunque no existen pautas estandarizadas, los agentes que con más frecuentemente se utilizan pues, incluyen fármacos como el bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona, rituximab y bueno, pues recientemente también el daratumumab pues, se ha incorporado a los diferentes regímenes terapéuticos cada vez con más frecuencia. Es un fármaco, como es conocido, un anticuerpo monoclonal IgG-kappa, anti-CD38 que se encuentra en las células plasmáticas y bueno, pues también dado su buen perfil de seguridad en general y su efectividad, pues también se ha incorporado a los diferentes regímenes terapéuticos. Aquí en esta diapositiva pongo diferentes esquemas terapéuticos propuestos para diferentes entidades. Esto procede de una revisión reciente de la patología y ya como conclusión de la presentación, pues diré que las gammapatías monoclonales de significado renal se asocian con un variado espectro de enfermedades renales como consecuencia del depósito de inmunoglobulina monoclonal o de sus componentes en el riñón o a través de una desregulación del complemento, que en este caso sería un mecanismo indirecto. Y aunque la mortalidad de los pacientes es menor que en el mieloma u otras formas de neoplasias relacionadas, la probabilidad de desarrollar insuficiencia renal crónica es muy elevada y no solo eso, sino además también la recurrencia en el injerto renal. El tratamiento va a ser individualizado, va a ser guiado fundamentalmente por los hematólogos y va a depender del tipo de clon responsable, ya sea pues, se utilizarán agentes antimieloma como el bortezomib, terapia anti-CD38 o anti-CD20 inhibidores de la tirosinquinasa, dependiendo, como digo, de la naturaleza del clon. Y finalmente, bueno, pues un equipo multidisciplinar que esté formado por nefrólogos, hematólogos, patólogos, pues va a ser necesario para el abordaje integral de estas patologías. Y ya como última diapositiva, simplemente de una manera muy rápida, iba a comentar que en el año 2017, interesados un poco en este grupo de patologías, propusimos un estudio GLOSEN en este caso para intentar recoger la experiencia de este grupo de patologías en España. Es verdad que quizá fue un estudio que tampoco tuvo mucha acogida, pero en el momento actual y también pues, fruto de esta colaboración también con el grupo Onconefro, también pues, hemos propuesto también retomar esta iniciativa de recoger la experiencia española. El objetivo como trabajo inicial sería pues, valorar la incidencia, prevalencia de las gammapatías, las características patológicas, las dificultades diagnósticas que se hayan podido detectar y la efectividad de los tratamientos y la evolución de la función renal y la mortalidad. Entonces, bueno, pues también con esta diapositiva quería pues, mostrar esta iniciativa y que pues, todo aquel que pueda estar interesado en ello, pues invitarles a que se unan a través de los correos que se muestran en esta diapositiva. Y esto es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Como ya dije antes, las preguntas serán al final. Podéis aprovechar para irlas enviando durante la siguiente charla también. Y el siguiente ponente es el doctor Isidro Torregrosa, que es nefrólogo del Hospital Clínico de Valencia y es un miembro muy activo del grupo de trabajo de onconefrología. El doctor Torregrosa nos hablará sobre los efectos renales adversos de los inhibidores de checkpoint y las recomendaciones del grupo de onconefrología de la SEN, un documento muy reciente que se acaba de publicar. Pues Isidro, cuando quieras. Durante los siguientes 20 minutos voy a hacer un pequeño repaso de lo que sabemos de los inhibidores checkpoint y su toxicidad renal, y voy a centrarme en los aspectos más controvertidos y más actuales, y además voy a aprovechar para comentar o presentar este documento. Bueno, voy a comentar este documento que se ha hecho como iniciativa del Grupo Español de Onconefrología y que se trata no de una guía, sino de una serie de recomendaciones para ayudar al clínico en la toma de decisiones en este problema. Los checkpoints son puntos de control del sistema inmune que lo modulan y lo que están ahí es para facilitar la autotolerancia y evitar el daño colateral contra los propios tejidos. Es decir, son como frenos del sistema inmune que lo que hacen es evitar que se lance contra los propios tejidos. Sin embargo, algunos tumores son capaces de expresar estos receptores, que son fundamentalmente el PD1 y su ligando el PDL1 y el CTLA4, de manera que van a evadir la respuesta del sistema inmune. Desde hace más de 10 años contamos con una serie de fármacos que son los inhibidores checkpoint, que lo que van a hacer es precisamente liberar estos frenos de la inmunidad para dirigirla contra los tumores. Y aunque son fármacos muy eficaces en un número creciente de tumores y además se toleran muy bien, no tienen las toxicidades típicas de las quimioterapias clásicas, sin embargo, por su propio efecto de acción, se van a acompañar de una serie de efectos adversos muy frecuentes, que son los eventos adversos inmunomediados que aparecen en cualquier órgano: hepatitis, neumonitis, colitis y también en el riñón. La incidencia a nivel del riñón está entre el 1 y el 5%, dependiendo de los estudios que miremos, y aunque podría parecernos que esta es una incidencia baja, en realidad el uso tan creciente de estos fármacos va a hacer que cada vez los nefrólogos los veamos más y cada vez esto en los próximos años va a ir así. ¿Cómo es el daño renal que producen estos fármacos? Pues en más del 90% de los casos lo producen en forma de nefritis. Y en el resto, en unos pocos casos, que no van a ser nefritis intersticial, cualquier tipo de afectación glomerular. Y la importancia de este daño renal, el motivo por el que estamos aquí peleando con la informática, es que muchas veces, este daño renal este fracaso renal va a dejar daño residual. Muchos pacientes no se recuperan completamente. Esto nos lo dicen las series y lo dice también la experiencia. Y de hecho, cuando analizamos la mortalidad, esto es un metaanálisis reciente, donde incluye pacientes oncológicos con inhibidores checkpoint que tienen fallo renal asociado o no al propio checkpoint, que puede también por otro tipo, y vemos que el fallo renal se acompaña de un aumento de mortalidad, y además que son los pacientes que no recuperan el fallo renal los que van a tener peor supervivencia. Y esto puede tener que ver precisamente con el impacto negativo que tenga el fracaso renal o la enfermedad renal crónica que queda sobre la supervivencia, pero también y sobre todo porque los pacientes, cuando quedan con daño renal, ya no van a recibir los mismos tratamientos, hay una pérdida de oportunidades de tratarse o de ser incluido en ensayos. Y esto es algo que los nefrólogos tenemos que tener muy en cuenta a la hora de manejar estos pacientes. Debemos intentar recuperar el máximo de función renal. Se han analizado los factores de riesgo que se asocian a la aparición del daño renal, y la primera pregunta que hay que responder, obviamente, es si todos los inhibidores checkpoint son iguales, y los ensayos clínicos, los análisis de los ensayos clínicos disponibles nos dicen que los anti-CTLA4 son en principio los que se asocian a mayor riesgo de toxicidad, menos los anti-PD1 y parece que los que menos los anti-PDL1, y algo que también sabemos ya es que las combinaciones con anti-CTLA4 tienen un mayor riesgo de toxicidad. Sin embargo, en uno de los metaanálisis, pues ellos miran también el efecto de la dosis y observan que cuando en la combinación el anti-CTLA4 es a dosis bajas, no está aumentado el riesgo de toxicidad. Se han analizado otros factores de riesgo y voy a pararme en algo que es realmente interesante, que es el efecto de los IVPs y de los antiinflamatorios. En todos los estudios sistemáticamente sale que uno de los principales riesgos para hacer daño renal cuando se está
con estos fármacos, con inmunoterapia, es el estar tomando fármacos que tradicionalmente se han asociado a la aparición de nefritis intersticial, como son los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, y también los antiinflamatorios. ¿Y qué tiene que ver el omeprazol con todo esto? Pues esto probablemente se justifica por la patogenia de la enfermedad. Se han propuesto diversos mecanismos patogénicos y uno muy interesante es que estos inhibidores del checkpoint podrían inducir una reactivación de células T efectoras reactivadas, aunque durmientes, durante una exposición previa a estos fármacos. Es decir, gracias a la tolerancia del sistema inmune, estas células que se han reactivado no van a hacer daño, pero cuando los inhibidores checkpoint hacen su efecto, se reactivan y van a producir el daño. Si hablamos de la presentación clínica, esto ya es muy bien conocido. Desde hace tiempo sabemos que estos fármacos aparecen con una latencia larga, entre 14 y 16 semanas después del inicio del tratamiento, aunque en ocasiones pueden aparecer muy pronto a la primera dosis o incluso después de un año. Sabemos que a menudo se acompañan de otros eventos adversos inmunomediados y que la orina tiene muy poca expresión habitualmente cuando se trata de nefritis. Además, se ha demostrado que en muchas ocasiones hay un aumento de la PCR al principio cuando empieza la nefritis y luego disminuye con los corticoides. Sin embargo, algo que no se ha mirado mucho en la literatura es cómo es la evolución de este daño renal. Este es un paciente nuestro de la consulta con una neoplasia pulmonar y tratado con carboplatino pemetrexed y un doble inhibidor checkpoint, y vemos que desde una creatinina basal de 0,7 y a lo largo de unos 5 meses la creatinina llega hasta 1,4. Y esto, cuando nosotros miramos la literatura, cuando nos hablan de fracaso renal agudo, siempre nos hablan de AKI o de CADI o AKI, de daño renal agudo por CADI. Y eso, cuando uno piensa en eso, pues en realidad es un ascenso de la creatinina en pocos días. Sin embargo, por tanto, nuestro paciente que estoy mostrando no debería ser un daño renal asociado a inhibidor de checkpoint. Sin embargo, en mi experiencia, muchas veces los pacientes cursan de forma subaguda y en este otro artículo de la literatura, los autores se hacen la misma pregunta y observan que efectivamente solo algunos de sus pacientes el ascenso del daño renal es así de brusco y en otras ocasiones el daño es mucho más subagudo y esto hay que tenerlo también en cuenta. A partir de aquí, una vez que hemos visto cómo es el daño renal asociado a los inhibidores checkpoint, vamos a ver cómo se maneja y voy a seguir el algoritmo que se propone en este documento que presento. Empezamos siempre por una llamada, una consulta de los oncólogos y lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos citar esa consulta 3 o 4 semanas después porque eso va a conllevar una pérdida de función renal residual que luego va a tener un impacto. Así que valoramos a los pacientes rápidos y siempre vamos a empezar por descartar otras causas de fallo renal. Los pacientes oncológicos a menudo tienen comorbilidades y a veces se trata solo de ajustar el fármaco de la tensión, etc. Una vez hemos visto que el daño no es funcional o lo hemos resuelto, miraremos lo que ya hemos visto de la clínica, si el paciente está tomando otros fármacos inductores de nefritis intersticial, como omeprazol o como ibuprofeno, si tiene otros eventos adversos, como es la orina, como es la imagen. Y con todo esto, en algunas ocasiones pues tendremos una sospecha clara, pero en otras ocasiones, como en el paciente que he mostrado anteriormente, realmente es imposible saber lo que está pasando porque hay demasiados sospechosos y no sabemos lo que está pasando. Y en este caso nos vendría muy bien de disponer de biomarcadores sensibles y específicos, biomarcadores que aún no tenemos. Sin embargo, pues hay varios grupos trabajando en esto y en el último año han salido varios trabajos con biomarcadores y hay algunos que son especialmente prometedores, como el receptor soluble de la interleuquina 2 en sangre, en el trabajo de arriba, o como el TNF-alfa en orina, en el trabajo de abajo, y esperamos quizá en un medio plazo poder disponer de estos biomarcadores. Otro aspecto realmente importante es la radiología, y traigo aquí este trabajo reciente que me ha parecido muy interesante, y en él los autores nos muestran en un grupo de pacientes tratados con inhibidores checkpoint cómo se produce un aumento significativo del volumen renal y además, si miramos la casilla B y la C, cómo aparecen esas áreas de inflamación que, mirando la casilla D, luego dejan daño en forma de cicatrices.
Esta foto es muy bonita porque nos ilustra lo que pasa si no nos damos prisa en parar la inflamación. Por otro lado, los autores también nos muestran cómo el PET-TAC puede, en los casos de nefritis intersticial inmunomediada, vemos cómo aumenta la captación y luego disminuye con los cortes. Y con el tiempo sabremos si realmente todos estos hallazgos son lo suficientemente sensibles y específicos para incorporarlos a la clínica. Mientras tanto, pues con lo que tenemos, si realmente sospechamos que el inhibidor checkpoint es el que está haciendo el daño, habrá que tomar una decisión que es o bien hacer directamente una biopsia renal o bien hacer un trial de corticoides y si no va la cosa, pues entonces ya haremos la biopsia renal. Nosotros, o yo soy cada vez más partidario de las biopsias. Las biopsias nos van a permitir tomar decisiones con una base mucho más cierta. A veces, o a veces no, a menudo va a haber que quitar el inhibidor checkpoint, va a haber que dar corticoides y una biopsia me puede permitir, en el caso de que vea daño no relacionado, evitar esto y además puedo saber si hay daño glomerular, etc. Por supuesto, la ventaja de los corticoides empíricos es que me evito los riesgos inherentes a una biopsia. Sin embargo, la tendencia es cada vez más a biopsiar y lo que recomienda el documento del grupo de trabajo es básicamente, si no hay una contraindicación, hacer una biopsia y nos podremos permitir el trial de corticoides cuando realmente el daño no sea grave y aquello claramente parezca una nefritis intersticial inducida por el checkpoint. No hay otros fármacos como el tapino o el pemetrexed, hay otros eventos adversos inmunomediados, etcétera, y tampoco hay datos de glomerulonefritis. En todos los otros casos habrá que plantearse muy seriamente la biopsia. Y con respecto a la biopsia, pues muchas veces el patólogo nos mostrará esto, pues una nefritis intersticial, y la mayoría de las veces el diagnóstico va a ser sencillo, pero no siempre esto es así, y esta es la biopsia del paciente que vengo comentando, donde que llevaba platino, pemetrexed y doble inhibidor checkpoint, donde en una gran parte de la muestra lo que había era fibrosis intersticial y daño tubular crónico ya, compatible con el daño por el pemetrexed, pero había alguna pequeña zona de nefritis intersticial con inflamación, con infiltración incluso por eosinófilos y zonas de tubulitis, y ante una biopsia sí es más difícil saber qué es lo que le tenemos que recomendar a los oncólogos, de manera que necesitamos también ver muchas biopsias, necesitamos aprender a leerlas en los casos complejos y probablemente sistematizar la lectura como se hace en el caso del trasplante. Y además necesitamos marcadores específicos. En este aspecto, sobre la biopsia, hay varias líneas, pero yo he traído esto, que es lo que me parece uno de los más interesantes, que es el marcaje con PDL1. Hay varios grupos trabajando, abajo vemos un trabajo del CLINIC de Barcelona, donde el marcado en células del epitelio tubular con PDL1 nos permite con mucha sensibilidad y especificidad distinguir el daño renal por inhibidores checkpoint de otros tipos de daño renal que puede tener el paciente. Esto es una posibilidad de futuro, aunque realmente hay algún otro trabajo que muestra no tanta especificidad. Veremos qué nos depara el futuro. Con todo esto, si llegamos al diagnóstico de la nefritis intersticial inmunomediada, tenemos que empezar el tratamiento y el tratamiento se va a basar fundamentalmente en corticoides. Muchos trabajos nos demuestran que el principal predictor de recuperación en una nefritis intersticial inmunomediada es el uso temprano de corticoides. Otra vez vemos en la diapositiva el relojito que nos recuerda que no podemos ver estos pacientes tarde. Sabemos que hay que utilizar corticoides, lo que no tenemos tan claro es cuánto y sobre todo hasta cuándo. Los inhibidores checkpoint en general tienen una vida media larga y tenemos este trabajo muy interesante del año 2010, antes de que empezaran a utilizarse incluso, donde vemos que su efecto es muy prolongado. Hasta 2 meses después de una dosis única de un anti-PD1, los linfocitos están, sus receptores PD1 están ocupados. Y esto hace pensar que si yo doy una pauta de corticoides corta y acabo pronto, cuando acaben los corticoides, el anti-PD1 sigue haciendo su efecto y la nefritis podría recurrir. Por ello, en muchos centros hemos dado tratamientos prolongados con corticoides y además así nos lo indicaba la literatura, como por ejemplo este trabajo del 2021, donde nos hablan de una duración de entre 8 y 12 semanas. Sin embargo, sabemos que una exposición tan prolongada a corticoides conlleva una toxicidad muy elevada y además tampoco tenemos claro que los corticoides no tengan un impacto negativo sobre la evolución de la enfermedad oncológica.
Es por eso que ya en muchos centros se están utilizando pautas más cortas y en la literatura tenemos ya varios trabajos que nos muestran que una pauta corta de 3 o 4 semanas puede ser tan eficaz como una pauta más prolongada. Eso sí, son trabajos retrospectivos y con importantes limitaciones, pero ya nos hacen pensar que muchos pacientes no van a requerir tratamientos tan prolongados. A este respecto, lo que recomienda el documento es una pauta de corticoides de 4 a 6 semanas de prednisona oral, que en los casos graves puede iniciarse por pulsos con el objetivo de frenar rápidamente la inflamación y evitar esas cicatrices y evitar el daño residual. En el caso de que el paciente tenga un daño no muy grave y responda bien a corticoides, tenderemos a tratamientos más cortos. En el caso de que el daño sea grave o, sobre todo, de si la respuesta a los corticoides no es buena, lo prolongaremos hasta 6 o incluso hasta 8 semanas. Y con esta pauta, la mayoría de los pacientes van a responder bien. Sin embargo, aquellos que no respondan o aquellos que cuando bajo los corticoides vuelven a recaer o aquellos que no toleren corticoides, me plantearé otros inmunosupresores y a este respecto hay muy pocos datos en la literatura de lo que debemos hacer. Básicamente se ha usado infliximab o mycophenolate. Una vez he tratado al paciente y ha vuelto a su función basal o ha quedado con daño, lo siguiente que tengo que plantearme es si puedo reintroducir el fármaco. Y esto es algo de vital importancia, es algo que ya se presentó en la pasada reunión de la Sociedad Española de Nefrología, y el caso es que, contra lo que pudiera parecer, el índice de recurrencias una vez reintroduzco el fármaco es bajo, y además es especialmente bajo si tengo cuidado de no volver a poner el omeprazol, de no volver a poner el ibuprofeno. Así que lo que tenemos que hacer en estos casos es siempre reunirnos con los oncólogos y preguntarles si de verdad es necesario o si es conveniente, porque puede haber pacientes en los que simplemente ya el fármaco ha hecho gran parte de su efecto, los oncólogos consideran que por el momento no se va a beneficiar de seguir, pero en otros casos sí que los oncólogos nos van a decir que el paciente aún se puede beneficiar y tenemos, por lo tanto, que proponerles que se puede hacer. No es nada raro o no es nada especialmente difícil hacer la reintroducción. En aquellos casos que el paciente haya respondido muy bien a corticoides y que hayan dejado poco daño, pues probablemente no habrá que pensárselo mucho, mientras que en otros pacientes en los cuales haya quedado un daño renal muy importante, la respuesta ha sido mala, en esos casos sí que tendré que pensármelo más y, por supuesto, a menudo también tendré que hacer al paciente partícipe de la discusión y de la decisión. Con respecto al trasplante, debo decir que yo no tengo más experiencia en pacientes trasplantados, pero ya podemos imaginar que usar unos fármacos que liberan los frenos del sistema inmune en un paciente portador de un trasplante, de un injerto renal, pues es una idea por lo menos comprometida. De hecho, las series nos dicen que aunque la respuesta es buena, muchos pacientes van a presentar rechazo, tanto celular como humoral, y pérdida del injerto, y esto se va a relacionar directamente con el fármaco, pero también con el hecho de que muchas veces se baja la inmunosupresión. Una vez más, lo que dice el grupo de onconefrología de la Sociedad Española es que hay que reunirse, hay que hablar con los oncólogos, hay que valorar cuál es la historia de ese trasplante, hay que valorar si existen otras posibilidades, pero si con todo se decide que vamos para adelante, pues entonces podemos tomar la decisión. Por supuesto, hay que hacer también al paciente partícipe de ella, y a partir de ahí decidiremos si disminuimos o no la inmunosupresión, si convertimos a inhibidores mTOR, si empezamos con corticoides, habrá que valorarlo, y aunque hay que considerarlo muy, muy cuidadosamente, no es descartable para todos. Con todo esto, yo voy a dejar solo 2 mensajes para llevar. El primero es que los inhibidores del checkpoint inmune han llegado para quedarse, y los nefrólogos tenemos que ponernos las pilas. Esta toxicidad renal forma parte ya del trabajo, de la práctica diaria de los servicios de nefrología, igual que la nefritis lúpica o las fístulas. Tenemos que aprender a manejar esta toxicidad, y de lo que nosotros hagamos va a depender la supervivencia del paciente, por lo tanto no podemos mirar hacia otro. El segundo mensaje para llevar
es que esto, por supuesto, no lo podemos hacer solo. Tenemos que hablar con los oncólogos, tenemos que establecer cauces de comunicación sencillos y rápidos para que en cualquier momento tomemos las mejores decisiones para el paciente. Y por mi parte es todo. Espero haberme ajustado al tiempo y disculpar por los problemas. Muchas gracias, Isidro. Bueno, damos paso al turno de preguntas. Hay muchas de la audiencia, entonces, bueno, voy a empezar con una para el doctor Caravaca, que pregunta Luis Alberto Vigara o Vígara, no lo sé. Y la pregunta es la siguiente, Fernando. ¿Cuál sería la clave para diferenciar la enfermedad de las cadenas pesadas de algunas glomerulopatías primarias, sabiendo que en ocasiones no encontramos componente monoclonal en sangre ni cumple criterios de mieloma? Interesante charla. Sí, realmente, o sea, esta es una entidad que es rara y luego además si uno profundiza en los estudios, pues hay muchas técnicas de inmunofluorescencia que son, digamos, propias de laboratorio, que pues difíciles de obtener en la práctica clínica. Entonces supone un reto terapéutico, entonces bueno, pues yo creo que hay que intentar profundizar lo máximo en cuanto al diagnóstico desde el punto de vista hematológico. Y a partir de ahí, pues si existieran dudas en cuanto a pues, si se trata de una patología realmente relacionada con la gamapatía monoclonal o si puede haber otro proceso autoinmune, pues quizá, si es posible, solicitar una espectrometría de masas, que eso pues en centros también de investigación, por ejemplo, en el CENI o en el CENIC también se puede hacer, no sé, en otras comunidades, pero realmente el diagnóstico es difícil, o sea, no existe y bueno, en este caso de la enfermedad por depósito de cadenas pesadas es una patología extraordinariamente rara también. Así que... Pues muchas gracias. Una pregunta que hacen ahora para el doctor Torregrosa y una hematóloga. Bueno, nos dice que en hematología también usan anti-PD1 y anti-PDL1 en monoterapia, sobre todo en linfoma Hodgkin, y que tienen una larga experiencia en la citis, pero que nunca han visto nefritis. Lo que nos pregunta la compañera Anabel Teruel es si puede tener que ver esta ausencia de nefritis con su utilización en monoterapia o con la ausencia de concomitancia habitual con AINES o IVPs por otras toxicidades. Y al hilo de esto, quiero unir una pregunta que tengo yo derivada de la práctica clínica habitual, Isidro, que es que si tú crees que en todos los pacientes que reciben inmunoterapia, en monoterapia o con dos fármacos incluso, si hay que retirar los IVPs. No sé si cuando hacen daño renal, eso ya me respondo yo, que seguro que sí, pero incluso antes del daño renal, IVPs y AINES, no sé qué nos puedes decir. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, efectivamente, yo no sé cuánto se está usando ya en el mundo de la hematología, pero todos los problemas que vemos vienen de la parte de la oncología, que es algo que sí que a mí me llama la atención y desde luego no sé por qué yo no he leído nada al respecto. No sé si los pacientes hematológicos ya de entrada se les quitan o se es menos proclive a usar los IVPs y los antiinflamatorios. Realmente no hay ninguna guía que diga que hay que quitar los IVPs cuando empezamos con estos fármacos. Sabemos que en España la mitad de los españoles toman IVPs y la mayoría de las veces sin indicación, pero no sabemos qué podría pasar si lo retiráramos. Es posible que si retiráramos los IVPs a todos los pacientes tuviéramos menos nefritis, aunque no sé si tendríamos más trastorno gastrointestinal. Por otro lado, yo creo que es algo que hay que plantearse. Existen trabajos ya que relacionan el uso de IVPs o antibióticos debido a su acción sobre la microbiota con una disminución de la eficacia o del efecto de los inhibidores checkpoint. Hay un metaanálisis que sugiere que realmente los pacientes que están con IVPs tienen menos beneficio clínico con los inhibidores checkpoint. Esto es algo que habrá que comprobar, pero yo sí que tengo esa curiosidad de si los pacientes de entrada se les retiraran, si veríamos menos nefritis, aunque yo esto no lo he visto en la literatura. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con una pregunta para Fernando Caravaca, es una pregunta del doctor Manuel Macía, y lo que nos pregunta es que, bueno, existen algunas situaciones donde se habla de mieloma de alto grado, perdón, de alto riesgo o bajo riesgo de progresión para establecer la indicación de tratamiento y el tipo de tratamiento. La presencia de daño renal en el mieloma sería indicación de tratamiento.
Claro, o sea, realmente la patología que yo he abordado realmente es, digamos, aquella patología renal relacionada con gammopatía monoclonal que no cumple criterios de mieloma. Porque el mieloma sintomático y cuando existe daño renal, pues tipo enfermedad por cilindros de mieloma, pues en ese caso el tratamiento es necesario. Entonces, las gammapatías monoclonales de significado renal serían todas aquellas en las cuales no se cumple esos criterios de tratamiento al considerar los hematólogos que no tiene criterios de neoplasia hematológica, pero que está generando por diferentes mecanismos, está generando un daño a nivel renal. Entonces, en estos casos particulares, pues yo creo que lo más adecuado es, pues es una valoración hablándola de manera personal con los hematólogos, discutiendo el caso de manera individualizada, porque para los tratamientos, pues indudablemente hay que tener en cuenta muchos factores, o sea que no, bueno, estos fármacos pues también en ocasiones se asocian con complicaciones, con riesgos, y luego sobre todo pues también hay que ver cuál es el pronóstico del paciente, tanto en el grado de insuficiencia renal al momento del diagnóstico como las opciones de trasplante también de futuro, porque claro, si el paciente está en diálisis y no se va a trasplantar, pues en principio tampoco sería subsidiario de tratamiento si tiene una gammopatía monoclonal, pero si existen opciones de trasplante, pues merece la pena tratarlo para evitar una recurrencia en el trasplante. Entonces yo creo que esos son un poco los aspectos que hay que diferenciar y luego habrá que individualizarlo con las características del paciente y discutiéndolo con los hematólogos. Pues muchas gracias. Bueno, aprovecho que ya te tengo aquí para hacerte otra pregunta que nos hace también la doctora Teruel. Lo que nos dice es, cuando hay una gammopatía monoclonal de significado renal, la causa más frecuente y a veces más fácil de diagnosticar es la amiloidosis. En ocasiones, al ser la clona tan pequeña, el único dato que tenemos es el desbalance del diferencial entre cadenas ligeras libres. ¿Piensas que en todos los casos es obligatorio que el paciente sea valorado por el hematólogo para completar estudios? Es decir, hacer grasa abdominal versus otra biopsia versus biopsia de médula ósea. ¿Qué opinas? Hombre, si existe un desbalance en los ratios de cadenas ligeras, pues claro, habrá que evaluar si eso en efecto es así, pues merece la pena, claro, pues hacer un estudio un poco más completo, de ver estudio de médula y luego las características del paciente también. Si el motivo que ha dado lugar a la biopsia pues es una proteinuria y tal, y pues cumple criterios, quizás sí merezca la pena, claro. Pues gracias, estaba mirando porque no paran de llegar preguntas. Bueno, doctor Torregrosa, nos dice el doctor Vigara que le llama la atención que se utilice el micofenolato para tratar las nefritis inmunomediadas cuando en el trasplante es el primer fármaco que se retira cuando aparecen tumores. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál sería la duración del tratamiento con micofenolato en el caso de utilizarlo y existir respuesta? Y aquí esto un poco también creo que podemos dar dos pinceladas de qué hacer con estas nefritis que son resistentes al uso de corticoides, que yo las veo mucho en la literatura, si bien es cierto que no me las encontré mucho en la práctica clínica. No sé si tú tienes más experiencia, ¿cómo ves el tema? Bueno, efectivamente esas nefritis que no responden yo tampoco las veo, pero sí veo las que no responden bien. Las que se atasca la creatinina en 2,5 o en 2 y ya uno se pone nervioso porque probablemente vaya a quedar ahí mucho daño. Quizá ahí es donde tengamos que aprender a añadir algo más. O en los raros casos que bajan los corticoides y la creatinina empieza a subir otra vez. Cuando se revisa la literatura en esto es imposible saber nada. En los grandes estudios retrospectivos como el de Cortázar o el de Gupta, siempre en el material suplementario hay un pupurrí de pacientes que reciben inmunosupresores. Y, por ejemplo, en el de Gupta creo que eran 22 y cuando miras 11, la mitad llevaban micofenolato y la mitad llevaban otras cosas, rituximab, infliximab, ciclofosfamida, pero cuando miras quiénes eran los pacientes, unos eran nefritis, otros eran glomerulonefritis y otros eran sin biopsia. Así que de la literatura es difícil extraer conclusiones. Sí que hay una serie retrospectiva con 10 pacientes con nefritis tratadas con infliximab, una serie americana, que aproximadamente 8 se rescataban de mejor o peor manera. Yo, en principio, para las nefritis intersticiales en estos pacientes, lo que me parece más atractivo es el infliximab. No digo que es lo que haya que hacer, porque realmente cuando lees los artículos de revisión dicen, bueno, pues infliximab o micofenolato.
A mí me parece más atractivo el infliximab, en primer lugar porque el TNF-alfa está implicado en la génesis de la nefritis y por lo tanto parece que estamos atacando a una parte importante de la patogenia. En segundo lugar, de reumatología, sabemos que el infliximab no se asocia a un gran aumento de neoplasias, salvo quizás tumores cutáneos no melanoma o hay dudas con respecto al linfoma, pero parece ser un fármaco desde el punto de vista oncológico relativamente seguro y ya hay experiencia con otras ITIs donde su uso no, por lo menos su uso recortado y a corto plazo, no aumenta, no disminuye la eficacia de los inhibidores checkpoint o no empeora la evolución de la enfermedad. Así que yo no me atrevo a dar una recomendación porque no hay una recomendación ni tengo la experiencia, pero yo cuando me ha surgido la duda, recientemente tuvimos una paciente que partía de 2 de creatinina, monorrena, que a la primera dosis hizo una toxicidad cutánea muy importante y un fallo renal. Cuando llegó a 7 de creatinina, rápidamente ya estábamos dispuestos a dar algo, no queríamos dializarla, era una mujer mayor, queríamos recuperar y decidimos infliximab. Finalmente, el día que lo íbamos a poner, empezó a bajar la creatinina y la verdad es que mejoró. Pero yo no sé lo que hay que hacer, pero en este caso yo probablemente me plantearía infliximab, aunque entiendo que otro a lo mejor se plantearía micofenolato. Pero el micofenolato yo no lo veo tan seguro precisamente desde el punto de vista de la enfermedad oncológica. Muchas gracias. Bueno, es un tema ahora los inhibidores de checkpoint en los pacientes monorrenos, ¿no? Ahora que se están empezando a dar en ensayos en neoplasias renales, ahí sí que se abre un melón bueno porque estos son pacientes que ya tienen disminución de la masa renal y yo me estoy encontrando ahora muchos que empiezan a hacer fracasos renales y yo creo que no van igual, bueno, es una impresión, pero que no van iguales que los virrenos, como es lógico, ¿no? Bueno, Isidro, nos pregunta el doctor Ángel Gallegos, bueno, ante todo, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y si nos puedes aclarar si hay diferencias, uy, que se me cerró esto, si hay diferencias entre las nefritis intersticiales por inhibidores de checkpoint versus la clásica, la producida por otros fármacos a nivel de la biopsia renal, a nivel histológico. Bueno, a nivel histológico, cuando lees los estudios siempre encuentran pues, que unos pacientes tienen más de esto o más de lo otro. Pero luego a nivel del paciente individual, yo creo que los patólogos y nosotros a día de hoy somos totalmente incapaces de, si hiciéramos un estudio ciego, de distinguirlo, porque siempre muestran diferencias, pero que luego no podemos aplicar. Sí que hay estudios con el fenotipo de las células inmunes, eso de la clínica Mayo hay uno recientemente publicado, donde encuentran diferencias significativas y quizá en el futuro estas técnicas de ver exactamente las células inmunes que infiltran qué son, podrán ayudarnos. Y luego el tema de los marcadores que he contado, muy interesante, de los anti-PDL1. Pero yo a día de hoy realmente no sé, cuando tengo una nefritis intersticial en un paciente que tomaba omeprazol y que 2 semanas antes había tomado una cefalosporina, no soy capaz de decir si eso es el omeprazol, la cefalosporina, el inhibidor checkpoint o todos juntos. Así que esperemos tener mejores marcadores, pero a día de hoy, pues con un cuadro así nos vemos obligados a quitar el inhibidor checkpoint, poner corticoides, pero luego, lo que es más importante, a plantearnos la reintroducción sin todos esos fármacos, porque a lo mejor podemos seguir con ello. Vale, perfecto. Y nos pregunta Adelaida Morales para el doctor Caravaca. ¿Cuándo biopsiar ante un paciente con gammapatía etiquetada de significado incierto por hematología, ya que no cumple criterios de mieloma múltiple, y el paciente es mayor de 65 años con factores de riesgo cardiovascular que podrían explicar el deterioro crónico de función renal? ¿Cuándo haces una biopsia? Pues eso es una pregunta muy interesante y en ese sentido también hay un artículo de 2020, si no recuerdo mal, en JASON de la Clínica Mayo, en el cual pues, ellos recogían un poco la experiencia de todos los pacientes que tenían gammapatía monoclonal y que se habían biopsiado y encontraban que tan solo un 40% de los casos esa gammapatía monoclonal jugaba un papel. Y esto es algo que vemos en la práctica clínica, ¿no? De manera, pues, en fin, relativamente frecuente. Tenemos un paciente diabético con proteinuria, etcétera, y decidimos hacer una biopsia renal y lo más frecuente es que digan nefropatía diabética. Entonces es un poco chasco, ¿no? Desde el punto de vista clínico, que esperas encontrar algo interesante. Pero también es verdad que pues, si el paciente tiene criterios
de deterioro de función renal, proteinuria, y se pudiera beneficiar de un tratamiento diferente, yo creo que en estos casos merece la pena, o sobre todo si hay otros indicios, pues por la microhematuria o alguna otra manifestación, pues merece la pena biopsiar, sobre todo por eso, porque en el mejor de los casos pues, dicen pues, que es nefropatía diabética u otra comorbilidad, pero si fuera una patología hematológica, pues podría beneficiar de un tratamiento diferente y por tanto pues también cambiar su pronóstico, ¿no? Entonces yo creo que hay que individualizar, pero hay que tener en cuenta que eso, pues tan solo probablemente en un 40% de los casos encontraríamos relación con la gammopatía. Sí, bueno, aquí me gustaría a mí abrir una lanza a favor de los pobres diabéticos, que parece que solo pueden tener diabetes. Y a veces, concho, hay muchas ocasiones que se encuentra otra cosa o lesiones mixtas, ¿no? Y que cambian mucho el pronóstico. Ya no solo en pacientes, no hablo patología hematológica o no, pero en otros muchos pacientes que a veces, por el hecho de ser diabéticos, parece que no se merecen una biopsia y, hombre, dependiendo de la clínica, pues te puedes encontrar cosas diferentes. Y luego a lo mejor también, pues, digamos, sospechar una nefropatía diabética de alguna manera, pues también condiciona al patólogo, en el sentido de que, bueno, pues digamos, se conforma con el hallazgo que tenga datos de nefropatía diabética indudablemente, pero que a lo mejor no se esmere tanto en un diagnóstico histológico que pueda ayudar a descartar otras patologías, ¿no? O sea que en ese sentido, pues también hay que ponerlo de manifiesto. Gracias, Fernando. Uy, qué cierro esto. Pues una pregunta para Isidro y yo creo que ya vamos terminando porque ya que se empiezan a repetir un poco. Lo que nos pregunta otro participante de la audiencia es que si utilizas pautas de corticoides bajas al reiniciar inhibidores de checkpoint tras una nefritis inmunomediada. Pues sobre esto tampoco hay evidencia, como nos hace falta mucha evidencia, y un poco en el documento que he presentado y que recomiendo a todo el mundo leer, lo que nos viene a decir es que si el paciente hacemos la reintroducción cuando está aún con una dosis baja de corticoides, pues lo que haremos es, cuando ya esté con 10 miligramos, reintroducirlo. Si realmente la reintroducción la vamos a realizar después cuando se está con corticoides, no hay más evidencia que nos ayude a decir que hay que hacerlo, y probablemente lo que habría que hacer es hacerlo sin corticoides, y aquí yo creo que eso es casi lo de menos. Lo más importante es la vigilancia. Reintroducimos, pero tenemos que vigilar. ¿Tú crees que estos pacientes, los pacientes que hacen una nefritis asociada a inhibidores de checkpoint, han de mantenerse largo tiempo en vigilancia por nefro? Porque es una cosa que a mí me genera cierta controversia. Yo creo que sí, porque van a recibir más líneas de tratamiento, no sabes qué se le va a pasar. Y no sé, pero no sé qué opinas o qué experiencia tienes. Nosotros, o yo, lo que hago personalmente, desde luego, es mientras están con el tratamiento activo, Sí, hay que seguirlos de cerca, porque a veces se comete un error, que es decir o proponer a los oncólogos una pauta y desentenderse. Y eso es una mala idea, no porque los oncólogos lo hagan mal o lo hagan bien, que ellos hacen muy bien su trabajo, pero esta parte nos toca a nosotros, ver si va recuperando la creatinina o no. A partir de ahí, cuando el proceso ha acabado, yo no me gusta en este caso dar alta a los pacientes. Lo que pasa es que lo que no hago es citarlos repetidamente para que vengan a verme, porque ya van mucho al hospital. Entonces, ahí está la consulta telefónica. Yo a menudo ni siquiera les pido a nadie. Los cito después, en un mes, 2 meses, y les digo que veré las analíticas que haya hecho en oncología, y a partir de ahí les llamo por teléfono, les digo cómo va, pero no me desentiendo, porque es fácil que estos pacientes que ya han tenido daño, que se han quedado con daño residual, etcétera, que van a empezar con otras líneas, vuelvan a tener problemas. De todas maneras, si la comunicación con oncología es buena y es fluida, en nuestro caso lo es, tampoco es grave. Yo sé que en cualquier momento, si la cosa va mal, me van a llamar, pero claro, para eso hay que establecer cauces de comunicación que te permitan un poco más dejar estos pacientes. Pero bueno, la pregunta es que yo creo que hay que seguir. Y de hecho, Clara, yo creo que ese es uno de los motivos que se ha creado las consultas de onconefro, ¿no? En un volumen de pacientes tan importante, que un paciente con este perfil, con esa complicación grave, acabe en seguimientos, en consultas, digamos, generales de nefrología. Yo creo que, bueno, pues es más, digamos, más cómodo, más óptimo de lo que propone Isidro, ¿no? Así que de acuerdo totalmente. sí, yo también. Yo estoy de acuerdo, más que se establece un poco de comunicación con una única persona
y bueno, y se adquiere cierta experiencia en el manejo de este tipo de patología que con todos los fármacos que hay oncoespecíficos ya es un trabajo solo conocerlos. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a ir terminando. Dar las gracias al grupo coordinador del grupo de trabajo en Conefro por la invitación a moderar esta charla y sobre todo dar las gracias a los dos ponentes, a Fernando Caravaca y Isidro Torregrosa, por unas charlas magníficas. No sé si quieres decir alguna cosa más, Manuel. Pues así es, agradecerte a ti, Clara, sobre todo por esa capacidad y por la disponibilidad de estar en esta reunión, a todos los asistentes que, bueno, ya veremos, pero había inscritos más de 400, nos dicen, y bueno, convocarlos para dentro de unos meses, en octubre, que tendremos un nuevo webinar, seguro que de interés para todos. Gracias, Fernando, gracias, Isidro, gracias de nuevo a la CEN y a los patrocinadores, a AstraZeneca, por todo el apoyo. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la Gracias. invitación.